Listo, pues vamos a comenzar. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que es viernes, sé que algunos de ustedes ya salieron de su trabajo, pero bueno, les agradezco mucho el que nos estén acompañando. Eh, pues este es un webinar y es un webinar bastante sencillo. Espero ustedes puedan acompañarnos todo el tiempo. Yo creo que no vamos a durar más de una hora. Va a ser muy rápido, solamente es para presentarles los nuevos reportes que tenemos. Algunos de ustedes ya los conocen, pero bueno, en este webinar vamos a hablar de todas las funcionalidades que tiene, de cómo implementarlo para que ya lo puedan empezar a utilizar. Es una herramienta que para los que tienen membresía, para los clientes que tienen membresía, lo pueden utilizar a partir de ya. Pues basta con que nos digan, ¿sabes qué? Me interesa, actívamelo y listo, ya lo van a tener en su plataforma para que sean autónomos en el uso. Comenzamos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver básicamente cuáles son los fundamentos del análisis situacional. No nos vamos a meter con la teoría 3D del todo, solamente con lo que es análisis situacional. Vamos a ahondar en los reportes, cómo salen, que ustedes los puedan reconocer. Vamos a ahondar también en cómo son utilizados para el proceso de selección, pero también para el proceso de desarrollo. Es decir, estos nuevos reportes no solamente tienen un uso de selección, sino que también se pueden utilizar en desarrollo. Y finalmente, bueno, les voy a enseñar cómo enviar las invitaciones, cómo se contesta, cómo se pueden descargar los reportes. Bien, ya iniciando en los fundamentos de lo que es el análisis situacional. Nos vamos a mover en dos premisas, y estas dos premisas son para toda la teoría realmente. La primera de ellas que tiene que ver con el señor Peter Drucker, que es orientación a resultados. Vamos a hacer las cosas o vamos a buscar focalizar nuestra energía, nuestros recursos, nuestras relaciones en las cosas, en las personas que realmente agregan valor, en aquellas que realmente impactan de forma directa en la consecución de nuestros resultados. Y la segunda premisa, que bueno, ustedes la conocen, habla de liderazgo situacional. Sí, para poder realmente conseguir los resultados esperados de nuestro puesto, pues nosotros necesitamos mover nuestra conducta, cambiar nuestro estilo de liderazgo para adecuarlo a lo que nos demanda el puesto. Y es justamente lo que vamos a hablar a continuación. Para esto me gustaría, bueno, que ustedes identifiquen cuáles son los tipos de efectividad y por qué algunas veces las descripciones de puesto no realmente reflejan lo que es necesario para llegar a los objetivos. Primero, el tema de efectividad personal. No tiene tanto impacto en este tema, pero es importante que ustedes la conozcan porque es algo que está muy presente en las organizaciones. La efectividad personal habla del grado en que una persona trata de obtener sus propios resultados. Por ejemplo, que lo pongan en un puesto mayor, que le aumenten el salario, que tenga más personas en el equipo, que sea reconocido como una figura de autoridad. Todo eso tiene que ver con efectividad personal. Le ayudan a la persona quizá a elevar su estatus, pero no necesariamente tienen un impacto en los resultados del puesto. Entonces, por ejemplo, aquel vendedor, gerente comercial que se pone la estrellita por el trabajo que hizo su equipo. Eso hablaría de efectividad personal. Y como ven, no necesariamente impactan los objetivos del puesto. El siguiente tipo de efectividad es la efectividad aparente. Y aquí sí me gustaría hacer énfasis porque generalmente las descripciones de puesto que tenemos en las organizaciones están en función de la efectividad aparente. La efectividad aparente es hacer mucho, pero que esto no necesariamente impacta nuevamente en los resultados de la organización o del puesto. Entonces, pueden identificar a una persona que tiene mucha efectividad aparente cuando, por ejemplo, una persona siempre está deprisa, siempre responde correos de forma inmediata. Incluso te puede responder un correo a las 8 de la noche o a las 10 de la noche porque supuestamente ha estado ocupadísimo todo el día. Y da la impresión de que es una persona que sí llega a los resultados, pero no necesariamente es así. ¿Por qué les digo que tiene un impacto constante en las organizaciones hoy en día? Esto es porque si ustedes se fijan en sus descripciones de puesto, seguramente se hablará de actividades. Para cubrir este puesto necesitas hacer esto, y necesitas hacer esto otro, y necesitas hacer esto otro, y necesitas hacer esto otro.
pero no se habla de los impactos, no se habla de los objetivos. No se dice, en este puesto necesitas vender tanto, en este puesto necesitas conseguir una rotación de, no sé, de 10%. En este puesto necesitas cubrir las vacantes a tal, ¿no? Te ponen más bien actividades en lugar de los outputs o los resultados. Y eso es muy propicio para que la efectividad aparente surja. ¿Cuál es el problema con la efectividad aparente? Que no se innova y entonces las personas se ciclan en hacer siempre lo mismo, porque su descripción de puesto así lo indica, en lugar de buscar opciones que los ayuden a alcanzar los resultados en una vía más rápida. Luego tenemos la efectividad real. Y la efectividad real es muy simple. Es qué tanto están llegando a los objetivos esperados de su puesto. Solamente eso. Es decir, si me toca vender $10, ¿qué tanto estoy vendiendo esos $10? Si me toca cubrir la vacante en menos de 15 días, ¿qué tanto estoy logrando cubrir la vacante en menos de 15 días? Y finalmente, la efectividad conductual. La efectividad conductual habla de la capacidad que tiene la persona para poder adecuar su conducta a lo que les está demandando la situación o su puesto. Esa capacidad que tienen las personas para hacer esto ayuda en la consecución de efectividad real. Es decir, y esto se los pongo en la siguiente gráfica, ustedes pueden ver que a mayor efectividad conductual, mayor efectividad real, al menos una efectividad real sostenible. Este es un estudio que hicimos con algunas empresas y ustedes pueden ver cómo mientras más alta sea la efectividad conductual, mayores van a ser los resultados sostenibles en el tiempo. Bien, así como podemos mapear las conductas de las personas, también podemos mapear las demandas de las situaciones o las demandas de los puestos. Lo hacemos de la misma forma. Primero, orientación a las relaciones, que en este caso lo adecuamos un poquito y bueno, lo definimos como el grado en que una persona, perdón, en que un puesto requiere del ocupante un comportamiento basado en confianza, libertad y reconocimiento. Y por el otro tenemos la orientación a la tarea. Y en esta es que el puesto demanda del ocupante comportarse con mucha iniciativa, con mucha directividad, haciendo las cosas en este momento, en el aquí y el ahora. Como les comentaba, es posible mapear las demandas o los requerimientos de los puestos a través de estas ambas orientaciones. Y surgen cuatro tipos de situaciones. Tienen nombres distintos y posiblemente muchos de ustedes ya estén acostumbrados a separado, relacionado, dedicado, integrado, pero en este caso, hablando del perfil, los vamos a llamar de un modo distinto. Pero si a ustedes se les facilita, tienen toda la libertad de seguirlos llamando conductas de estilo separado, relacionado, dedicado, integrado. Pero bueno, en el caso del perfilamiento de puesto, y es así como va a aparecer en los reportes, es importante que lo conozcan. Cuando hablamos de requerimientos de estilo separado, hablaremos de conductas de aseguramiento. Cuando hablamos de requerimientos de estilo relacionado, hablaremos de conductas de desarrollo. Cuando hablamos del estilo dedicado, hablaremos de conductas de iniciativa y finalmente cuando hablamos de integrado, hablaremos de conductas de colaboración. Aseguramiento, desarrollo, iniciativa y colaboración son los términos que se utilizan en estos nuevos reportes. Ojo, no es que dejemos de utilizar los conceptos que ustedes ya conocen, separado, relacionado, dedicado, integrado. Esos siguen funcionando, pero para evaluar la conducta de las personas. Aseguramiento, desarrollo, iniciativa y colaboración se van a utilizar para evaluar las demandas de la situación. Recapitulando, las que aparecen en negritas son para evaluar los requerimientos de la situación, las que aparecen entre paréntesis son para evaluar las conductas de las personas. Bien, ya hablaremos propiamente de cómo identificar una situación cuando es de aseguramiento o de estilo separado. Algunos de ustedes ya vieron esta presentación a través de la nueva versión del entrenamiento que tenemos, pero recapitulamos un poquito. ¿Qué se necesita o cómo podemos identificar que un puesto demanda conductas de aseguramiento? Primero, porque el puesto necesita un pensamiento lógico y racional antes que el actuar.
Es decir, necesitamos gastar más tiempo, más recursos, más energía en hacer el análisis lógico racional de las cosas antes que tomar acción. Por ejemplo, un analista financiero. Un analista financiero que no puede tomar una decisión rápidamente, sino que necesita todos los estudios detrás de esa decisión. Eso es un ejemplo. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, cuando hay control por sistema o hay una tarea rutinaria y simple de realizar, entonces la catalogamos con una conducta de aseguramiento. Es decir, si tu puesto, por ejemplo, es de capturista y necesitas estar todo el día metiendo datos de lo físico a lo digital. ¿Es control por sistema? Sí. ¿Es un trabajo rutinario? También. ¿Es simple? Pues también. Sí, es un trabajo simple. Entonces estaremos hablando nuevamente de una conducta de aseguramiento. Para los que son reclutadores aquí, su trabajo, por ejemplo, está revisando CVs, él está revisando los diagnósticos de Reddit, él está revisando los datos generales de los candidatos, todo eso, pues sí es un trabajo rutinario. Lo repiten una y otra vez, tantos como cuantos candidatos tengan. Posiblemente no es un trabajo simple, pero sí es un trabajo rutinario. En consecuencia, en esa parte del trabajo de los reclutadores, estaríamos hablando de conductas de aseguramiento. Cuando el trabajo es interesante o motivador por sí mismo, es decir, que la persona, si no estuviera realmente interesada, si no estuviera realmente motivada o incluso si no tuviera que ver con su vocación, simplemente no podría hacer bien su trabajo. Caso específico, la enfermería, el trabajo de veterinaria también. Simplemente si no tuvieran esa vocación, ese interés intrínseco por su trabajo, simplemente no lo podrían hacer bien. Entonces, cuando el puesto de trabajo tiene este componente, entonces nuevamente lo catalogamos como un puesto de aseguramiento. Y finalmente, cuando las personas pueden determinar la cantidad de trabajo que tienen. Es específico de los vendedores por catálogo, que ellos definen cuánto trabajo le dedico, cuánto tiempo, cuánta energía, cuántos recursos le meten a sus ventas. Entonces también lo catalogamos como un puesto que tiene demandas de aseguramiento. Esto en cuanto a las tareas, ahora en cuanto a las personas. Cuando se le va a demandar al ocupante que él sea quien haga un examen cuidadoso, sistemático y deliberado de las cosas, entonces es de aseguramiento. Por ejemplo, un abogado que le toca revisar en los contratos que firma la empresa si no hay alguna laguna mental por donde laguna, perdón, legal donde nos puedan meter gol. Eso sería un ejemplo de estilo de aseguramiento. Cuando se le exige al ocupante o cuando se le va a exigir al ocupante que haga una administración y control de acuerdo a normas, procedimientos, planes y diseños, es decir, que no nos salgamos de la línea, que todo esté perfectamente articulado de acuerdo al plan, de acuerdo al diseño, de acuerdo a la norma. Entonces, es aseguramiento. Cuando le toca a la persona ser la que mida y registre los datos, es decir, que constantemente esté tomando medida. Por ahí, por ejemplo, los cuates que se dedican a calidad. El hecho de que tengan que estar tomando medidas específicas de cómo sale el producto y registrando sus datos para saber si están cayendo en la calidad que necesita la marca. Entonces, nuevamente, aseguramiento. Vamos ahora con desarrollo. Si se requiere para cumplir la tarea una elevada destreza o competencia, es decir, que no cualquiera puede hacer esa chamba, que no cualquiera tiene la capacidad. Es más, que no cualquiera puede desarrollarla en pocos meses, sino que necesitas tener una habilidad ya desarrollada de muchos años para hacer bien el trabajo. Bien, en el ejemplo de elevada destreza o competencia, pues por ejemplo un investigador, un cuate que tiene mucha experiencia en la investigación, pues se necesita cierta destreza, cierta competencia que no cualquier persona tiene.
un deportista profesional, por ejemplo. Personas que corren 100 metros en 10 segundos, pues bueno, se necesita cierta destreza o cierta competencia para lograr hacer eso. Cuando existe compromiso personal, y aquí no caigamos en el romanticismo de que todo mundo necesita el compromiso con la empresa para llegar a sus objetivos. La verdad es que no. No todos necesitan tener un compromiso para llegar a sus objetivos. Hay personas que no están en lo más mínimo comprometidas con su trabajo, con la empresa, y aún así llegan a los objetivos, pero es porque hay un sistema, hay toda una estructura atrás que les permite llegar a eso. Pero hay otros puestos donde sí es necesario tener un compromiso personal, porque si no tienes ese compromiso simplemente no vas a llegar a tus números. Si ese es el caso, entonces es una situación de desarrollo. Cuando hay métodos de trabajo autónomos y creativos, es decir, cuando las personas pueden trabajar libremente, sin que les digan paso 1 es este, paso 2 es este, paso 3 es este. Ellos definen cómo quieren actuar, cómo quieren comportarse, cuál es la creatividad que le ponen a su chamba. Entonces, nuevamente, conductas de desarrollo. Sí, por aquí me ponen acerca del punto anterior, puede ser que exista el compromiso, pero los resultados no acompañan. En este caso es desarrollo cuando se necesita el compromiso y sin el compromiso simplemente no podríamos llegar. También cuando el proceso o la tarea tiene un ciclo de vida largo, y por largo me refiero a meses, años, 2, 3, 4 años, es decir, que no podemos saber si se está haciendo bien el trabajo sino hasta después de mucho tiempo. Cuando, por ejemplo, para los clientes que tenemos de farmacéutica, cuando les toca desarrollar una nueva molécula, pues eso les puede tomar hasta 10 años incluso. Y hasta después de esos 10 años, nosotros nos vamos a dar si todo este trabajo que se ha venido haciendo durante estas investigaciones realmente funcionó. Entonces ahí no nos queda de otra más que confiar, no nos queda de otra más que aplicar estilo relacionado y en consecuencia se vuelve una situación de desarrollo. Ahora, cuando los demás esperan de mí que yo confíe y acepte las motivaciones, el trabajo de los demás, sin cuestionar, sin poner puntos de control, simplemente confíe y acepte cómo están haciendo su trabajo, estaríamos hablando de un puesto de desarrollo. Si el puesto tiene puntos de control, entonces no es de desarrollo, ¿eh? No es, aquí estamos hablando de una confianza y aceptación ciega incluso. Cuando se espera de mí que escuche sinceramente y durante largos periodos a otras personas, entonces el puesto se convierte de desarrollo también. Por ejemplo, los consejeros que aparecen en algunas organizaciones, los mismos coaches que contratan, ellos tienen que escuchar a su coachee a veces durante mucho tiempo, a veces durante largos periodos de tiempo. A veces incluso si el coachee te llama un día que no tenían programado una sesión porque te quiere contar algo espectacular que le pasó, pues le recibes la llamada y le escuchas. Y a pesar de que tú no estés en tu día, puedas estar molesto porque perdió tu equipo de fútbol o porque en las elecciones gringas no le estaba yendo bien al candidato que querías, pues aún así tienes que escucharlo, además con un genuino interés. Si es así el puesto, entonces lo que busca es de desarrollo. Pide consejo y ánimo, es decir, se pide que el ocupante sea el que da consejo y está animando constantemente a los demás. Eh, estaríamos hablando de conductas de desarrollo. Y finalmente, cuando hay libertad, una libertad grande, y sobre todo cuando los entes que reciben esta libertad tienen toda la capacidad del mundo. Es decir, si le toca a un equipo sumamente competente, incluso más competente que él, pues déjalos trabajar. Si tienen mayor capacidad que tú para hacer su trabajo, lo están haciendo bien, déjalos trabajar. Es necesario que actúes con estilo relacionado y en consecuencia se vuelve un puesto de desarrollo. Vamos con el estilo rojo.
Si la tarea demanda esfuerzo físico, y no solamente de cargar cosas como podría ser un almacén, sino también estarme moviendo constantemente. Así que necesito estar de arriba para abajo, como los ingenieros civiles, por ejemplo. Tengo que estar para arriba, para abajo y moviéndome del lugar. Y vaya, que cumplo con mi cuota de los 10,000 pasos diarios al menos. Si es trabajo de oficina, es decir, si estoy enfrente de un monitor todo el día, entonces no es esfuerzo físico. Pero hay puestos donde sí se requiere esto. Listo. Ok, si el puesto necesita que yo como ocupante tenga que estar dando directivas constantes, es decir, que me esté moviendo y dirigiendo hacia los demás, diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, cómo se debe de hacer, cuándo se debe de hacer. Si esto es constante, entonces es un puesto que requiere de conductas de iniciativa. Por ejemplo, eh, si les gustan los deportes, hay como perfiles muy claros de iniciativa con algunos directores técnicos que constantemente están al filo de la cancha diciéndoles y gritándoles a sus jugadores cómo moverse, hasta dónde, e incluso qué tanto empeño le pongan a su trabajo. En el caso del fútbol americano, el quarterback, que es el que lanza el balón, también está constantemente mandando las jugadas y él definiendo qué es lo que se debe de hacer. En un tema de producción, sobre todo, los supervisores que andan ahí todo el tiempo en la línea, diciéndole a las personas, sabes que si das un paso menos a la izquierda, posiblemente el movimiento que hagas sea más ergonómico y entonces te ahorres unos segundos que te van a permitir descansar al final de tu día. Cosas por el estilo. Luego, si la tarea tiene acontecimientos que no se pueden planificar, sí, en el día a día hay cosas que sabemos que no podemos planificar porque nos llega, sabemos que nos van a llegar, pero no sabemos cuándo ni cómo. Es decir, que dependen del conocimiento, de la capacidad del ocupante. Es decir, la planificar depende de qué tanto el ocupante sabe cómo actuar, cómo reaccionar. Si el puesto es así, si el puesto tiene por lo menos la mitad de su día sin planificación, no por desidia, no porque no quieran planificar, sino porque no se puede planificar. Entonces buscamos una persona con estilo dedicado y en consecuencia las conductas son de iniciativa. Y finalmente, cuando es posible una medición constante del desempeño. Si regreso a producción, en producción se mide cada hora, se puede medir cada jornada, se puede medir por día. Si tenemos esa posibilidad de medir de forma constante el desempeño, tanto propio como de los demás, entonces, conductas de iniciativa. En cuanto a las personas, si los demás esperan de mí como ocupante que yo sea quien planifique y reorganice el trabajo de los demás de forma constante, entonces, conductas de iniciativa. Bueno, el mismo nombre lo indica. Si se demanda de mí que yo sea quien inicie las cosas, si yo sea quien empuje para que las cosas se realicen, y no solamente para que se realicen, sino para que además se hagan en el aquí y el ahora. Es decir, que yo sea el que esté impulsando como ese pistón que entonces conductas de iniciativa. Si además los demás esperan de mí que yo sea quien termine, quien logre que las cosas se terminen, y además quien evalúe, entonces conductas de iniciativa. Y finalmente, si se espera de mí que yo sea la persona que determine cómo se va a premiar o cómo se va a castigar de acuerdo a desempeño, entonces conductas de iniciativa. Finalmente, de colaboración. Si la tarea demanda interacción e interdependencia, ojo, eh, el estilo verde de por sí en los últimos años se ha puesto como muy de moda, pero es simplemente eso, una moda. No está comprobado que sea el estilo más demandado en la actualidad. Sin embargo, así lo han hecho ver a través de posts y a través de varias conferencias, como que necesitas colaborar y necesitas trabajar en equipo para todo. La verdad es que no. Hay algunas tareas que sí lo requieren. Hay algunas tareas donde si no interactúas,
Si no hay un ida y vuelta de información entre dos o más personas, entonces no se puede conseguir el trabajo. Más allá de eso, hay otros puestos donde si mi cuate, el que tengo al lado, no aporta sus ideas, yo no puedo avanzar. No puedo avanzar, no puedo tener un trabajo individual. Eso sí es trabajo colaborativo, eso sí implica interacción e interdependencia. No es una suma de partes, no es que nos sentamos todos a trabajar de forma individual, pero como lo hacemos en la misma mesa, entonces es trabajo en equipo. Eso no es trabajo en equipo. Entonces solamente dejar muy en claro eso, porque muchas veces se quiere impulsar este tipo de cultura de colaboración, pero el puesto realmente no lo demanda, el puesto realmente no lo necesita. Si la tarea tiene problemas complejos con múltiples soluciones, es decir, que no existe una solución ideal, sino que tenemos muchas opciones. Tenemos que estar revisando constantemente qué, cómo y por dónde le podemos mover. Colaborativo implica recoger la opinión, las creencias, la ideología, todo el conocimiento y experiencia de los demás y poner el mío sobre la mesa y tratar de formar algo más sobre todo eso. En consecuencia, conlleva más tiempo que el trabajo individual. Si la tarea tiene el tiempo suficiente, entonces sí, podemos utilizar estilo integrado y en consecuencia sería una conducta de colaboración. Y finalmente, si la tarea tiene un gran número de variables, es decir, que necesitamos pensamiento lateral, necesitamos pensar fuera de la caja, necesitamos innovación, entonces conductas de colaboración. En cuanto a las personas, si se espera de mí que yo impulse las decisiones con métodos participativos, si se espera de mí que yo motive e integre las necesidades de las personas con las necesidades del departamento o de toda la organización. Y nuevamente, no caigamos en romanticismos pensando en que esto lo deberían de tener todos. La verdad es que no es así. No a todas las personas les toca motivar y no a todas las personas les toca integrar. Hay puestos que sí, pero la gran mayoría no les toca hacer esto. Lo mismo con innovación. Muchas veces se cree que la innovación debe estar presente en todos los puestos. Pues no, hay algunos que están perfectamente bien diseñados y que no necesitas innovar. Es más, hay algunos puestos donde innovar toca, le toca a tu jefe o le toca a tu colega o le toca a alguien más, pero no a ti. Entonces también mucha certeza en esto. Y finalmente, si te toca estar trabajando constantemente en equipos multidisciplinarios, entonces hablamos de un puesto de colaboración. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? No. No, señor. No, no ninguno. Va, perfecto. Bueno, ya identificamos un poquito de cada una de las características de los puestos, de cada uno de los estilos. Ahora, el problema es que, pues sí, hay unos puestos que solamente requieren un estilo, digamos conductas de aseguramiento, pero hay otros que requieren aseguramiento y además de iniciativa. Y hay otros incluso que son hasta contrapuestos, te demandan por un lado conductas de iniciativa y por otro te dan conductas de desarrollo. Y finalmente tenemos unos más complejos que te demandan hasta 3 estilos: desarrollo, colaboración e iniciativa. Lo que les quiero comentar con esto es que los puestos no son de un solo estilo. La gran mayoría de los puestos tiene 2 o incluso 3 estilos como los principales, como los más demandados. Entonces no nos toca solamente decir, tal puesto es de aseguramiento, sino que debemos de meternos de lleno para saber si es la única conducta necesaria o si necesitamos algún otro estilo adicional. Ahora, bueno, ustedes ya conocen los estilos básicos, también conocen los estilos aplicados, los de alta, los de baja. Solamente recuérdenlos en este momento porque ¿qué pasa cuando hacemos el match entre lo que requiere el puesto y lo que ofrece la persona, lo que ofrece el candidato o el ocupante? Surgen estados dependiendo de qué tanto match hagan el uno con el otro. Y entonces, por ejemplo, digamos que el puesto sí requiere, digamos, conductas de aseguramiento. Y la persona es capaz de ponerlo en práctica solamente en burócrata.
Me regreso para que vean. Demanda conductas de aseguramiento o de estilo separado y la persona solamente lo pone en burócrata. No pone en práctica desertor, solamente burócrata. Si es así, estaremos hablando de un de un estado óptimo. ¿Qué recomendación tenemos aquí? Pues no hay que moverle. Está perfecto así como está. No le movemos. Ahora, esto se lo van a topar, pues no en pocas ocasiones, pero tampoco es la mayoría de las ocasiones. Muchas veces se van a encontrar un estado excesivo, que es cuando la persona lo pone en práctica tanto en alta como en baja efectividad. Es decir, la situación me demanda separado y yo lo pongo en práctica en burócrata, pero también tengo algo de desertor. Entonces, nosotros lo llamamos un estado excesivo del conducta. Estás poniendo en práctica más estilo separado del que deberías. Y en consecuencia, lo que hay que hacer aquí es trabajar percepción. Ahora, también hay unos casos en los cuales la persona lo pone en práctica, pero únicamente en baja efectividad separado, y yo no lo pongo en práctica en burócrata, sino en desertor. Hablaremos de un estado nocivo, y aquí lo que hay que trabajar es la flexibilidad, es decir, el poder cambiar. Finalmente, ¿qué pasa cuando el puesto sí lo requiere, pero yo no tengo la capacidad de ponerlo en práctica ni en alta ni en baja? Estado faltante. Y aquí lo más recomendable es gestionar la situación. Es decir, hacerle los ajustes a la situación para que ya no me demande ese estilo. ¿Por qué es esto? Porque desarrollar un nuevo estilo generalmente cuesta bastante. Si no tiene estilo separado, le va a costar cierto trabajo desarrollarlo. Y lo ideal, en la mayoría de los casos, es poder gestionar la situación. Ahora, cuando la situación o el puesto no lo requiere y nosotros solo lo ponemos en alta efectividad, pues va a parecer como óptimo, pero es un nice to have. No es que haga el match perfecto, simplemente qué bueno que lo tienes, no es necesario, pero sí nos podría servir de apoyo si queremos desarrollar otros estilos. Eso es importante. Entonces les va a parecer como estado óptimo. Si no lo requiere la situación y nosotros lo ponemos en práctica tanto en alta como en baja, estaremos hablando de un estado excesivo nuevamente, y aquí lo que hay que hacer no es trabajar la percepción, sino tratar de reducirlo al máximo. La diferencia entre este que aparece arriba y este que aparece abajo es que en la situación de arriba sí lo requerimos, y entonces no los podemos eliminar, no lo podemos quitar ni tratar de reducir, simplemente trabajar percepción. Mientras que si la situación no me lo requiere y yo lo estoy poniendo en práctica en alta y en baja, pues lo ideal es cortar de tajo. En lugar de trabajar la percepción, tratar de reducir el estilo, lo cual es más sencillo o menos complicado, mejor dicho. Luego el extremo, si la situación no me lo requiere y yo insisto en ponerlo en práctica y además lo hago solamente en baja efectividad, estaremos hablando del estilo nocivo. Y ahí no hay de otra, hay que eliminarlo. Es un estilo que debemos eliminar, que debemos dejar de poner en práctica. Y finalmente, si no lo demanda la situación, no lo demanda el puesto, y yo no lo tengo, pues es también un estado óptimo y no hay que moverlo. No es un estilo que se requiera, no lo pongo en práctica, está perfecto así. Ok, es importante comentar cómo se va a manejar el perfilamiento. Algunos de ustedes posiblemente recuerden que anteriormente se contestaba a través de un examen o un test, una evaluación en línea, 80 reactivos, muy similar a lo que es el DECO, los diagnósticos de efectividad. Y te decía, si alguno de ustedes lo recuerda, una sola página con una cuadrícula que tenía varios cuadritos marcados en color sólido que te indicaban cuáles eran las demandas. Era un reporte difícil de leer, un reporte que si no entendías la metodología, y además si no te explicaban cómo se leía ese reporte, costaba trabajo entender. Hemos optimizado esa parte y ahora el diagnóstico, la evaluación tal cual, está hecha o está conformada de únicamente 10 reactivos. Cada reactivo tiene 4 proposiciones o 4 frases a las cuales ustedes deberán de asignarle 4 puntos. Ahorita vemos cómo es el proceso. Les comento esta parte porque nos hemos topado
desde hace unas semanas que lo sacamos como en su versión beta, con algunos errores comunes y me gustaría compartírselos. Primer error común, que lo haga únicamente recursos humanos. Es decir, que a ustedes, como equipo de recursos humanos, les toque perfilar todos los puestos de la empresa, o al menos los más importantes, pero que únicamente hagan el trabajo ustedes. Eso es un error común. ¿Por qué es un error? Porque primero, ustedes no son los que más conocen todos los puestos. Segundo, porque bueno, generalmente se tiende a atribuir el proceso de desarrollo hacia recursos humanos, pero el proceso de desarrollo le compete al líder del equipo. Ustedes entregan, como recursos humanos, se entregan las herramientas para hacer el trabajo bien, para que salga bien, pero el desarrollo tal cual le compete al líder de los equipos. Entonces es un error. Busquemos no hacerlo, busquemos que ustedes no acaparen todo el trabajo, no acaparen toda la chamba, porque además es un tema poco efectivo. Otro error que nos hemos topado, nos hemos puesto o nos hemos tratado de sentar con algunos directores para perfilar el puesto y llegan los directores sin tener la más mínima idea de lo que van a hacer en esa sesión. Simplemente se conectaron y ya. Entonces, el error común es que no haya una comunicación y una sensibilización sobre el proceso, sobre la importancia de tener bien perfilado un puesto. Tercer error, perdón. Contestar con estilos de baja efectividad. Cuando ustedes están contestando, les pongo ejemplos de cada uno de los estilos. El estilo desertor, si lo están contestando en consenso, una de las personas simplemente se pone a hacer garabatos en su cuaderno o se pone a revisar, bueno, ahorita que está como en auge las videoconferencias y demás, pues simplemente se van a ver las ofertas del Buen Fin y dejan que una persona conteste todo. Y entonces el perfil no reúne todo el conocimiento y experiencia de ambas o de las tres personas que intentaron contestar, sino que simplemente de una. Luego, si lo hacen, por ejemplo, con misionero, también nos ha pasado, sobre todo con recursos humanos. Está recursos humanos, estamos nosotros y está el director del puesto. Y entonces cuando nosotros hablamos de cierta competencia o cierta característica, recursos humanos se queda calladito, no hace preguntas, no mete discusión, simplemente acepta de forma misionera todo lo que dice la otra persona, a pesar de saber que posiblemente se está equivocando. Entonces también, si ustedes van a participar en el perfilamiento de los puestos, no lo hagan con estilo ni desertores, que se pongan a revisar las ofertas, ni lo hagan con estilo misionero, que a todo le digan que sí, traten de cuestionar. Ahora, con estilo autócrata, no caigamos en el extremo. También nos hemos topado con personas que contestan el perfil en 5 minutos. Son 10 reactivos y de que se puede, se puede. El sistema se los va a permitir contestar en 5 minutos. Pero en esa prisa, en ese empuje, ni siquiera toman en consideración todos los factores. Y más allá de eso, contestan en función de lo que ellos creen, no de lo que realmente necesita el puesto. Y finalmente con transacción. También nos hemos topado con, nos invitan a perfilar un puesto y de repente hay 10 personas metidas ahí tratando de perfilar un puesto que ni al caso. O sea, la mitad o más de esas personas ni siquiera conocen cuál es la naturaleza del puesto. Sin embargo, como es todo el equipo, se les invita para que se sientan parte del grupo. Eso no agrega valor. Entonces, tratemos de no utilizar uno de estos estilos de baja efectividad a la hora de contestar. Otro error común que nos hemos topado es que perfilan únicamente en función de actividades. No toman en consideración a las personas que están alrededor de este puesto. Es decir, si yo perfilara mi puesto, yo no lo puedo hacer en función únicamente de lo que hago. También tengo que considerar mis objetivos sobre cualquier otra cosa, pero también a las personas con las que trabajo. Y entonces saber, por ejemplo, que si mi jefe tiene un estilo dedicado marcado, si tiene un estilo rojo muy intenso, pues necesitamos un ocupante de esa posición que al menos tenga el estilo suficiente para sobrellevar esa intensidad del jefe. No le vamos a poner un blandito
que no sé, a la semana se rompa y termine renunciando. Y lo mismo con los otros, no solamente el jefe como una parte principal, pero también los colegas. Si me toca trabajar mucho con la gente, con mis colegas, pues entonces busquemos poner un perfil que se adecue también al perfil que tienen los colegas. ¿Qué recomendamos? Que participen 2 o 3 personas, los 2 o 3 personas que más conozcan el puesto. Es decir, podría ser el jefe inmediato, podría ser el mejor ocupante, y ahí meterse recursos humanos como una especie de mediador, de freno, incluso, y ya metiéndome a la siguiente recomendación, que tome un rol activo. A ustedes les toca tomar un rol activo para cuestionar. ¿Por qué es esto? Porque generalmente tienden a pedir superpersonas. Y ahorita vamos a ver con uno de los, este, de los errores comunes que también nos topamos. Ya les había comentado tener presente a las personas y sobre todo a los objetivos. No únicamente podemos perfilar en función de las actividades. Tenemos que considerar los objetivos que se quieren lograr en ese puesto y las personas con las que con las que va a interactuar el ocupante. Y bueno, una recomendación siempre es que a pesar de que se ocupe para el tema de selección, siempre dar un seguimiento al plan de desarrollo. Y que esto lo haga el líder principalmente, el jefe inmediato. Suele suceder en algunas organizaciones que, listo, recursos humanos les entrega a los finalistas, el gerente lo toma, listo, y al final va con ustedes y les dice, es que no funcionó. Pues sí, cuate, porque nadie está perfectamente hecho para un puesto. Te toca a ti como líder desarrollarlo, cubrir, tratar de que cubras esas áreas de oportunidad que tiene y de potenciar sus fortalezas. Y bueno, algo común que nos hemos topado es también creer que todos los puestos son súper complejos, que todos los puestos son muy, muy difíciles y que entonces necesitamos un Barack Obama para cubrir perfectamente con el puesto. El error es que perfilan un puesto simple como si fuera para cubrir la presidencia de Estados Unidos. Eso no va. Entonces sí tenemos que ser muy fuertes, muy firmes a la hora de identificar cuáles son las demandas de los puestos. Voy a saltar esta parte y les voy a compartir ahora los reportes. Ustedes me dicen si lo pueden ver. Sí. Sí. Listo, es esta. HR Manager, octubre de 2020, perfil de requerimientos gerenciales. ¿Sí se puede ver? Sí, sí se ve. Perfecto. Sí. Este es el reporte, este es el perfil de puesto. Únicamente engloba el puesto este. Entonces, aquí lo que hicimos, le pedimos a una colega española que perfilara el puesto de gerente de recursos humanos. Y esto es lo que arrojó. Ustedes pueden ver, el reporte les entrega qué grado de cada uno de los estilos se necesita para cubrir de forma exitosa o de forma efectiva el puesto. Y entonces tenemos que de aseguramiento necesitamos 40, de desarrollo necesitamos 40, de iniciativa no necesitamos nada y de colaboración necesitamos 80. ¿Qué es lo que hacen algunas empresas o algunos clientes con esto? Esto lo ponen en el perfil de puesto o en la descripción de puesto que tienen de los puestos clave. Entonces, esto es como un anexo que podrían meter ahí. ¿Qué más tiene? Bueno, no solamente les da el puntaje, sino que le desglosa cuáles son las conductas o comportamientos necesarios para ser exitoso en el puesto. Por ejemplo, aquí, poner atención a la estructuración de las tareas de los subordinados, revisar continuamente documentos al interactuar con otras personas, administrar con exactitud y precisión. Del de desarrollo, permitir a los subordinados elegir sus propios estándares, asegurar el compromiso de los subordinados a través del reconocimiento hacia el esfuerzo y la entrega por su trabajo, etc. La iniciativa,
pues no aparecen puntos, pero sí tenemos un requerimiento, evaluar el logro de los subordinados. Y finalmente, como es la que más tiene, los de colaboración, pues son las que más demandas tienen. Ustedes pueden ver, evaluar en los subordinados el resultado producido por el trabajo en equipo, promover los estándares y métodos de trabajo consensuados, estimular trabajo colaborativo, asegurar el compromiso, diseñar que las reuniones resuelvan asuntos interdependientes, etc. Este es el perfil de puesto. Únicamente está diagnosticando el puesto. Es un reporte que únicamente nos habla del puesto. No nos habla del ocupante, no nos habla del candidato, únicamente del puesto. Como les comento, es algo que pueden revisar, pueden perfilar y pueden agregar a la descripción de puesto que seguramente tienen en sus empresas. Ahora, el sistema, la plataforma, les da la oportunidad de cruzar, de hacer un match entre el puesto y lo que ofrece el candidato o el ocupante. Y entonces surge un reporte que se llama de alineación de liderazgo, que es este. Entonces, ustedes tienen a Carlitos, que es el candidato. El puesto sigue siendo HR Manager. Si se fijan, es el mismo. Tiene aseguramiento 40, desarrollo 40, iniciativa 0, colaboración 80. Pero ahora ya les dice qué tan bien, qué tan mal está cubriendo Carlitos con cada uno de los estilos. Y entonces vemos que el estilo amarillo, las conductas de aseguramiento, las cubre en un estado excesivo, es decir, ocupa más de lo que necesita. Posiblemente está ocupando ahí, además de burócrata, estilo desertor. En cuanto al de desarrollo, lo pone en práctica en estado nocivo. Quiere decir que ocupa principalmente estilo misionero. Y luego tenemos iniciativa, que demanda 0, lo pone en práctica en estado óptimo, lo cual nos indica que el puesto no lo requiere y él no lo pone en práctica. Estado óptimo. Y finalmente, colaboración. Se requiere mucho y la persona lo pone en práctica únicamente en ejecutivo. Nuevamente, estado óptimo. Ahora, sé que puede sonar un tanto confuso. La ventaja del reporte es que no se queda ahí. Nuevamente les entrega lo que ya vimos en el reporte anterior, los requerimientos específicos del puesto, pero además les desglosa cada uno de los estilos y el match o el empate que hace con lo que ofrece el candidato o el ocupante. Y además es un reporte que no solamente funciona para selección, sino que además pueden utilizar para desarrollo, porque les da recomendaciones para mejorar el liderazgo de esta persona, en función de lo que realmente necesita el puesto. Entonces, ¿qué recomendación le podría dar a esta persona? Dejar de seguir el cuidado de la estructura de las tareas de mis subordinados, sacrificando la velocidad de ejecución. Es decir, que tenga parálisis por un sobreanálisis. Eso se le recomienda. ¿Qué más? Ser detallista con el cuidado de documentos sin que esto afecte la capacidad de interacción. Administrar con agilidad y eficiencia. Y así con cada uno de los 4 estilos. Dependiendo de qué estado hayan tenido y qué tantas demandas tenga el puesto, pues hablaremos de las recomendaciones. Por ejemplo, aquí, que solamente tiene, que no tiene un puntaje del estilo o las conductas de iniciativa, que además lo tienen óptimo, pues más bien la recomendación es continuar haciendo. Y bueno, finalmente el último estilo verde, como ven, tiene recomendaciones para mejorar el liderazgo. Finalmente, les presento un resumen ejecutivo, donde les dice cuál es la alineación final. Todas las variables, todo eso a través de varias fórmulas, los metemos en la computadora y se genera un grado de alineación final que te indica qué tanto se adapta esta persona a ese puesto. En el caso de Carlitos y el puesto de gerente de recursos humanos, tenemos un puntaje de 95 que cae en el rango de muy alto. Si eres un candidato que hoy por hoy te podría entregar buenos resultados en este puesto. Más allá, evidentemente, de las capacidades técnicas que se podrían requerir. Pero hoy por hoy, en cuanto a liderazgo,
Carlitos haría un buen match con el puesto de HR Manager. Y bueno, la alineación de las conductas, ya les habíamos comentado, excesiva en aseguramiento, nociva en desarrollo, óptima en iniciativa y colaboración. Vale, finalmente, ya para entrar en la sesión de preguntas. Entiendo que, bueno, muchas veces en el tema de selección, pues tienes muchos candidatos y quieres saber en un solo reporte cuál te podría funcionar mejor, a modo de filtro, de únicamente destinarle el tiempo necesario a las personas que ya cumplen con ciertas características. Para eso está este tercer reporte que se llama Estadísticas de Requerimientos Gerenciales. Lo que hace este reporte es, sí, te vuelve a entregar el mismo puesto, pero ahora te entrega la alineación final de todos los candidatos. Y entonces ustedes pueden decidir, pues, dedicarle el tiempo de entrevista quizá no únicamente a Raúl, a Omar y a Julio, en lugar de dedicárselo a 20 o 30 personas. Entonces, este reporte les va a permitir para filtrar a sus candidatos en caso de que así lo requieran. Es un reporte ya propiamente pensado para el tema de selección. Bien, hasta aquí. ¿Tienen dudas, comentarios sobre estos reportes? ¿No? ¿Todo bien? No, ninguno. Todo bien. No, no, señor. Perfecto. Bueno, No, aquí me señor, todo preguntan por bien. el chat. ¿Cómo se genera el reporte? Bien, vamos a eso. Sé que ya me extendí, discúlpenme por eso, pero si se pueden quedar, ya únicamente vamos a la parte técnica. Cómo enviar las invitaciones y cómo se generan los reportes. Entonces, les comparto mi pantalla. ¿Se puede ver la plataforma? Sí, sí. Sí. Muy bien. Súper bien. Ok. Bueno, esta es su plataforma, una plataforma como la que ustedes manejan. En el momento que ustedes nos digan, ¿sabes qué? Me interesa ponerlo en práctica, nosotros les vamos a activar el apartado de estos reportes situacionales. Y les va a aparecer aquí. Algo que olvidé comentarles. En este momento, actualmente, solamente lo tenemos para puestos de liderazgo. Pero está en el pipeline generar el perfil para puestos comerciales y para puestos operativos también. Entonces eso viene en los próximos meses, pero actualmente solamente está para puestos de liderazgo. En consecuencia, una vez que ustedes nos soliciten la activación de esta funcionalidad, lo que tienen que hacer para enviar la invitación es irse aquí en el menú del lado izquierdo, donde dice reportes gerenciales, bajar hasta donde dice reportes situacionales. Dan clic ahí. Y bueno, de inicio no les va a aparecer ninguno, pero en cuanto empiecen a generar ya un cúmulo de diagnósticos, les van a aparecer aquí. Ahora, ¿cómo enviar la invitación? Si se fijan, aquí hay un botón. Al final de la lista hay un botón que dice enviar invitación para contestar. Basta con que den clic aquí. Les va a preguntar cuál es el motivo de la evaluación y es por que existe la posibilidad de que quien conteste el perfil es el ocupante. Y eso le va a servir en un tema de autodesarrollo. Es decir, que él pueda ver, o más bien como plasmar en papel o plasmar en un PDF cómo él está concibiendo su puesto e incluso hacer la comparativa contra cómo lo percibe su jefe o cómo lo perciben los demás, podría ayudar en un tema de ganar conciencia primero y posteriormente en un tema de desarrollo. La mayoría de los casos van a ocupar esta, que es de perfilamiento. Es decir, lo que nos interesa es perfilar el puesto. Nombre de la persona, pues aquí ponemos Iván Ocampo. Puesto, digamos que es pues el mío. Uy. Client Experience. Y el correo.
Listo, con estos datos tienen para enviar la invitación. Evidentemente ustedes se les van a enviar a su cliente interno. Enviar correo. Y listo, como ven les va a aparecer aquí ya registrado. Que aparece el que yo envié. No les aparece fecha de finalización porque es un diagnóstico que todavía no ha sido contestado. En caso de que ustedes hayan equivocado de correo o lo quieran reenviar a alguien más, basta con que den clic aquí en este botón al final de la fila para reenviarlo a otra persona si así lo quisieran o que el idioma, etc. Yo ya recibí el correo y me va a aparecer así, una invitación como la que reciben las personas que contestan el diagnóstico de efectividad. Doy clic en iniciar. Me da las instrucciones, datos de usuario, compañía, Reading Assessments, unidad de negocio, talento. Y listo, empiezo a contestar. Nuevamente, a ustedes les toca ser muy firmes y cuestionar mucho a la hora de contestar. De tal forma que no todos los reactivos se contesten así. Que a todos les pongan 1. Sino más bien que sea un 3 y un 1, 4, 0, 0, 0, 2 y 2. Yo creo que esas son las respuestas o las combinaciones aceptables. Va a haber casos en los cuales pues, tengamos que ponerle así quizá, pero busquemos que esto no se haga, porque este es un ejercicio de priorizar, como decía la premisa 1 al inicio de la presentación, prestarle atención a lo que realmente agrega valor. Si ustedes le sueltan esta evaluación al gerente, el gerente va a decir, es que necesita todo. Necesita que siga acuerdos, necesita que sea un animador, necesita que tenga iniciativa y necesita que promueva el consenso. Necesito todo. Y todo, todo al mismo nivel. Pero a ustedes les toca el papel de cuestionar, a ver, para este puesto, ¿realmente necesita que controle que se sigan los acuerdos o más bien eso le toca a alguien más? ¿Realmente necesita ser animador o más bien le toca quizá, no sé, vigilar? Y entonces, a través de esos cuestionamientos, ustedes van a tratar de que al momento de contestar se logre consenso y sobre todo se llegue a una conciencia. Máximo 3 respuestas elegidas, 3 frases elegidas, preferentemente 2 o 1. Esa es la recomendación. Pues bueno, ¿qué pasa cuando la persona ya terminó de contestar? En máximo 2 minutos ustedes ya lo van a tener aquí con fecha de finalización, como pueden ver. Para generar el reporte, basta con que den clic en la fila, en cualquier parte sobre la fila, se va a tornar en este color de gris oscuro. Nos vamos al siguiente que dice seleccionar personas. Y aquí buscamos a la persona. En este caso voy a poner el mío. Voy a poner el de Carlitos para que. Listo, y aparece este. Selecciono cualquiera de estos. Es más, voy a seleccionar los dos. Pero, ojo, si ustedes quieren generar un reporte 1 a 1, solamente les va a considerar el que aparece en color gris. En este caso, estoy el que dice de puesto Key Account Manager. Nos vamos a generar reportes. Y aquí van a 3 opciones. Los 3 reportes que acabamos de ver, les aparecen como opciones aquí. Generar el perfil únicamente, es decir, solo el puesto, es esta primera opción. Generar el reporte de alineación de liderazgo, es decir, un puesto y una persona. O generar las estadísticas, que es las que aparecen aquí. Entonces, ahorita solamente un puesto o una persona. Le doy en generar reporte. Lo voy a empezar a descargar. En cuestión de segundos, descargar reporte.
Y listo, ya lo tienen acá. Entonces, este es el perfil. Ya en PDF ustedes deciden qué hacen con él. En caso de que quieran generar estadística, digamos que todas estas personas son nuestros candidatos. Como ven, aparecen aquí ya listadas. Yo simplemente le doy clic aquí donde dice generar estadísticas de requerimientos gerenciales, puesto personas, generar reporte. Lo va a empezar a descargar nuevamente en cuestión de segundos. Listo, ya tiene esta opción con la comparativa entre todas las personas. Y bueno, listo. ¿Cómo lo ven hasta aquí? Está padre, está muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Súper bien. Pues miren, el siguiente paso, si ustedes ya lo quieren empezar a utilizar, Sí. mándenos un correo, ya sea a mí o preferentemente a mi tocayo, a Iván Aguilar, de ivan.aguilar@redinassessments.com, para que se los active, para que ya lo tengan disponible. Vamos a generarles un pequeño y se los vamos a compartir junto con la liga de esta presentación para que, bueno, cualquier cosa que se les atore puedan consultarlo ahí y si no, sin ningún problema, vuelvan con nosotros para que nosotros les ayudemos. Muchos de nuestros clientes nos han estado pidiendo que los acompañemos en este proceso de perfilamiento de algunos puestos. Lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Les ayudamos uno o dos para que ustedes conozcan cómo se hace y puedan ganar autonomía y hacerlo cuando ustedes lo necesitan, ya sin depender de nosotros. También Iván, es un tema de que les enviamos la liga y nos ponemos de acuerdo. Sí, una pregunta. Cuando vamos a enviar para que alguien haga eh, el perfil, para que lo diligencie, le va a llegar un correo como lo vi que te llegó a ti, ¿cierto? cierto. Entonces, lo indicado ahí es que se genere una reunión con esa persona para que lo diligencie con los cuestionamientos y las preguntas que desde desarrollo humano, desde desarrollo organizacional podemos hacer, o cuál es como la forma, porque, o sea, si le llega el correo, él se sienta a que X hora lo puede contestar. Sí, tienes toda la razón y por eso la importancia y la recomendación de tener una comunicación muy clara de qué es lo que se va a hacer y cuáles son los impactos. Esa comunicación debe ir previa a que ustedes envíen el correo con la invitación. Y de hecho, si pueden plasmar o agendar la reunión antes de enviar la invitación, qué mejor. Porque como dices, es necesario que ustedes estén ahí para estar cuestionando y darle esta visión desde el departamento de talento. E incluso si ustedes no conocen el puesto y de hecho se sienten ignorantes en el tema del puesto, sí pueden seguir participando, pero ya desde un tema de, a ver, explícame por qué esto y esto y esto. Muchas veces nosotros, cuando nos invitan a participar en un perfilamiento, no conocemos el puesto, no sabemos cómo es el puesto. Pero el cuestionarle, a ver, dime, cuéntame un poquito del puesto y qué es lo que hace y qué se pretende lograr y con quiénes necesita interactuar y todo esto, lleva a la persona que lo va a contestar realmente a ganar conciencia de cuándo sí una conducta es necesaria y cuándo no. Entonces, sí, su papel es importante aquí. Es decir, ustedes no van a ser como propiamente los dueños del proceso, del contestar, pero sí van a ser como los que manejan, eh, ¿cómo decirlo? Como los que entregan toda la herramienta, pero además le ponen el freno para que no vaya a salir un perfil que nuevamente pidan un Barack Obama para un puesto bastante simple. Somos orientadores de la herramienta. Exactamente, exacto. Qué buena definición. Ustedes son los consultores internos, son los orientadores de Reddit con sus clientes internos. Olvidé comentarles para todos, y qué bueno que todavía hay varias personas conectadas.
Las próximas semanas vamos a generar la tradicional capacitación, vamos a mantener al tanto, pero también vamos a generar una capacitación para sus clientes internos. Es decir, no para que ellos aprendan toda la interpretación y todo a fondo como ustedes ya lo conocen, sino más bien para que entiendan cuando ustedes le entregan un reporte a Reading, qué significa. Y entonces todos podamos hablar el mismo lenguaje. Eso es sumamente importante. Entonces va a ser una capacitación Genial. gratuita para que ustedes puedan invitar a sus clientes internos. Vamos a buscar una plataforma que no nos limite el número de participantes para que puedan ser bastantes. Sus principales clientes internos y vamos a buscar que no dure mucho porque entiendo que muchas veces es difícil meterlos en una sala o tenerlos pegados a la computadora mucho tiempo. Entonces vamos a tratar de estructurarlas, pero sí les doy la primicia para que, bueno, también ayudarles en este proceso de que ustedes son nuestros consultores adentro de sus organizaciones y a ustedes, pues bueno, les toca sacarle el máximo jugo a las herramientas que nosotros les entregamos. Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? Desde Hola, Colombia, Cristian, saludos. bien. Iván, una pregunta, bueno, respecto al proceso de la evaluación de los perfiles, a mí pues se me vino a la cabeza como la idea de que qué bueno sería nosotros poder registrar como los perfiles que, por ejemplo, en el caso de nosotros acá en Magnetron, en la compañía, registrar los perfiles que nosotros tenemos, obviamente no todos, pero sí por lo menos empezar con los que requieren como mayor demanda, referente a algunas competencias, ¿sí? O sea, los que son como no más importantes, no me refiero a que sean más importantes, sino de mayor dificultad para conseguir ese tipo de competencias. Entonces se me ocurre a mí como para ir bien alineados, tener la posibilidad de crear los perfiles de todos esos cargos, cosa que me permita no solamente hacer un mejor proceso de selección, sino también que me permita a mí de cierta forma trabajar con los planes individuales de desarrollo de las personas que están ahí, como para empezar a identificar realmente cuál es la necesidad puntual. Sí, en definitiva, y sabes, es una práctica que ya están adoptando muchos de nuestros clientes. Perfilan todos los puestos porque además, si bien no van a perdurar por siempre, es decir, el puesto que perfilé hoy posiblemente en 3 años ya sea diferente, pero sí les da un marco muy bueno para temas de selección, pero también para temas de desarrollo. Miren, les pongo aquí nuestro proceso de desarrollo, cómo nosotros lo hacemos con los clientes que nos lo han solicitado. Primero es una capacitación grupal para que todo mundo, todos los involucrados, todos los stakeholders eh, tengan conocimiento y tengan un mismo lenguaje, un lenguaje común. Es decir, que si yo digo conductas de aseguramiento, estilo relacionado, efectividad conductual, ellos sepan a qué refiere. Eso, el hablar un mismo lenguaje realmente ayuda muchísimo a impulsar muchas iniciativas de cambio, muchas iniciativas estratégicas en cuanto a talento. Esa es la fase 1. Fase 2, el diagnóstico del puesto y el cruce con lo que ofrece la persona. El diagnóstico del puesto como una parte fundamental, porque nuevamente nos sirve para desarrollo del ocupante, pero si por ahí crece la empresa y necesitamos una persona, un segundo ocupante de ese mismo puesto, o se va el ocupante actual y necesitamos seleccionarlo, también pues ya lo tenemos ahí mapeado. Es un trabajo de una sola vez, quizá cada 2 años. Entonces agrega muchísimo valor ahí. La compatibilidad entre el to be, que es el puesto, cómo queremos que sea el ideal, y el así es lo que está entregando el ocupante. Posteriormente viene el plan de desarrollo, pero ya con foco en esas brechas que queremos cubrir. Ya una vez que empatamos el puesto con la persona, ya tenemos las brechas bien identificadas y decimos, bueno, a esta persona le hace falta bajar su estilo misionero y aumentar su estilo benévolo y cuidar que no se le pase la mano con la rigidez mental de vez en cuando por su estilo desertor, etcétera, etcétera. Pero entonces ya tenemos un foco, ya tenemos como qué es lo que queremos cubrir y eso a través del plan de desarrollo. Y finalmente, sé que podría verse mucho trabajo para ustedes en este momento, pero nuevamente es un trabajo de una sola vez
que van a hacer una sola vez, y posteriormente ustedes tienen que entregar la batuta, ya sea al líder o ya sea al propio evaluado a quien se hace el plan de desarrollo para que continúe con este seguimiento, porque el proceso de desarrollo es un proceso de mejora continua. Nunca se detiene. No es que ya te desarrollaron y listo, ya estás perfecto, ya puedes hacer tu trabajo. Siempre puedes mejorar en algo, siempre puedes continuar y a ustedes no les alcanzaría la vida para revisar todos los planes de desarrollo de todas las personas de la organización. Entonces, este es el proceso que nos manejamos. Les comparto esta presentación para que, bueno, si tienen dudas, le echen un ojo. Si lo quieren implementar así, está fantástico. Igual si le quieren hacer los ajustes que consideren convenientes, pues qué mejor. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario ya para finalizar? Iván, yo tengo una duda. Al momento de activarse esta prueba, ¿se nos van descontando los créditos que tenemos, por ejemplo, para poder hacer la aplicación del diagnóstico de efectividad gerencial o esa parte o cómo se maneja en esa parte? Ok, para los que tienen una membresía limitada a cierto número de diagnósticos, sí. Cada vez que contestan un perfil, se descuenta uno de sus créditos, por llamarlo así. Pero generar los reportes, es decir, una vez que ya está contestado, puedes generar los 3 reportes, puedes generar todos los reportes que quieras una y otra vez y eso ya no te descuenta. Es decir, tú podrías con 2 diagnósticos, con 2 créditos, uno para el puesto, otro para la persona y generar los 3 reportes que se pueden generar de la persona y los 3 reportes que se pueden generar del puesto. Es decir, 6 reportes en total, únicamente consumiendo 2 créditos. De acuerdo, gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Puedes repetir el correo al que hay que mandar la solicitud para esto, por favor? Claro, se los pongo si les parece en el chat. Es ivan.aguilar@assessments.com. Gracias. Súper bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo Hola que les Iván, gustaría buenas tardes. conocer? Yo tengo una duda Hola, Yuri. respecto a la alineación puesto persona. ¿Es recomendable utilizar o más bien considerar a un candidato que obtuvo una alineación de moderada a alta o únicamente a quien haya resultado en una alineación final alta? Bueno, ahí, Yuri, el tema de en tierra de ciegos el tuerto es rey. Es decir, dependerá de tu población de candidatos. Lo ideal es que únicamente alta y muy alta. Eso es lo ideal. Si no tienes material suficiente, pues entonces reducimos un grado y nos vamos hasta moderada. Pero lo ideal es alta y muy alta. Ok, perfecto. Gracias. Va.